Saludos. ¿Hay alguna diferencia entre ser una persona espiritual o ser una persona religiosa? O tal vez personas piensan que es lo mismo. Es como decir, bueno, yo soy una persona que asisto a la iglesia o pertenezco a esta tradición de fe y me considero que soy una persona espiritual. Entonces, vamos a ver si hay alguna diferencia y que esto nos pueda ayudar a nosotros en nuestro presente a definirnos, a entender ciertos conceptos y entonces a que podamos vivir la versión que más sea significativa, porque cualquiera de las dos, entonces el fin es la realidad de que podamos vivir la mejor versión de cada uno de nosotros, la mejor versión de uno. Entonces, pues voy a leer ciertos textos y hablamos de eso. El primero es Mateo capítulo 5, verso 48, que dice: pero debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Aquí uno dice, wow, pero ¿quién es perfecto si nadie es perfecto? Entonces, ya eso viene a ser una mentalidad de la religión o de nuestras tradiciones de fe, que dependiendo de cómo se interpreta la historia, Dios, la Biblia y sus enseñanzas, pues se nos ha condicionado a que el único perfecto fue Jesús, el Cristo, y por eso es el Salvador. Y entonces nadie es perfecto, pues porque ahí tenemos la interpretación Adán, la historia de Adán y Eva. Tenemos a Pablo diciendo, pues por la paga del pecado es muerte. Es como decir, en Adán todos estamos. Y entonces de esa mentalidad pues partimos para decir y concientizarnos a nosotros mismos y convencernos de que no somos perfectos. Pero si le prestamos atención a la voz del Espíritu, entonces, ¿qué podemos aprender en nuestro presente? Y volvemos. ¿Quién dijo estas palabras según el libro de Mateo? Están en rojo. Aparentemente fue Jesús, el Cristo. Escuchemos al Espíritu de la vida cuando nos dice: pero tú debes ser perfecto, así como el Padre en el cielo es perfecto. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos? ¿Por qué Jesús va a decir una verdad tan sincera y significativa y tan real a seres humanos? Imaginémonos que Él era el único perfecto y sabía que todos los demás eran seres imperfectos. Entonces, ¿mintió cuando Él dijo eso? ¿O es una verdad espiritual que necesitamos entender? Y entonces, pues, vayamos definiendo, como Él dice, cuando vuestro Padre esté en el cielo. Refiriéndose a Dios. Dios, el mismo Jesús, según Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dice: Dios es espíritu. Entonces, miremos, interpretemos lo espiritual espiritualmente. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es una realidad, no física, sino es una realidad que entonces nosotros necesitamos percibir, entender, comprender, que el Espíritu de Dios a través de la historia se está refiriendo a la máxima fuerza, realidad, verdad, virtud, capacidad, motivación que influencia, que inspira, que genera dentro del ser humano una nueva actitud, un nuevo sentir, un nuevo pensamiento, una nueva creación que ahora sale, impulsa. Por eso ves una fuerza que entonces motiva a uno a una nueva acción. ¿En qué forma? En la forma del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu o el Padre, que está en el cielo. En el cielo, espiritualmente hablando, está hablando de una realidad o un estado, el estado celestial. Es como decirle, en nuestro presente el cielo viene a ser
la experiencia o los resultados basados a las decisiones y acciones que nosotros tomamos en nuestro presente en el mismo espíritu, ¿ves? En el mismo sentir que representa a Dios, ¿ves? Dios es amor, pues ¿cómo serían todas nuestras acciones en esa misma esencia, en ese mismo hilo, en esa misma realidad? ¿Cómo serían nuestros pensamientos genuinos, sinceros, en el disfrute, en la mentalidad, en la perspectiva de lo que es bueno, de lo que es amoroso, de lo que es sincero, de lo que es puro, de lo que es verdadero, ¿ves? Y en esa real sintonía uno vive. Eso es como decir cuando nuestra mente está en tal unión porque intencionalmente vivimos por tal realidad. ¿Ves? Porque es el proceso de entender algo. Entendemos que Dios no es una persona o alguien, un ser fuerte, viejo, con barba blanca, o como tal vez nosotros en nuestra experiencia a través de la religión hemos creado una imagen de Dios, de lo que Dios es allá arriba sobre las nubes. Y así se basa nuestra creencia o nuestra fe. Pero es entonces trascender a eso. Y es entonces entender qué es Dios. Para que así entonces vivamos en unión con Dios. Y como conocemos, aprendemos, desarrollamos el entendimiento para crecer en las cualidades, características, virtudes o atributos de lo que Dios es. Dios es justicia. Pues cómo yo crezco en mi presente en todo lo que tiene que ver con ser, una persona justa en todo momento. Y ves cómo demanda de uno la intención y la presencia, en el sentido de que presente ahora uno reconozca, entienda y viva por la claridad de sobrios de esta realidad que es ¿dónde se encuentra Dios? Presente. Por ende, mi presente es unión con tal realidad, con Dios. Y así en tal conciencia, en tal mentalidad, uno intencionalmente guiar, ir a hacer compras, fregar, limpiar la casa, dialogar con personas, está la realidad de uno está viviendo la vida, pero a través que uno está viviendo la vida, ¿ves? Es como Pablo decía, orar siempre o orar sin cesar, refiriéndose a en todo momento que uno está diligentemente haciendo todo lo que el día demanda de uno por las responsabilidades que uno tiene. Uno está en esa conciencia de unidad. Soy uno con el Padre, soy uno con Dios. Vivo en el cielo, por ponerlo así, recordando que el cielo es mi realidad presente. Es mi paz, es mi gozo, es mi felicidad, es mi contentamiento, es todo aquello que podamos nosotros en nuestro presente concebir, entender que supuestamente iremos o esperamos como esperanza de ir allá arriba a celebrar, a vivir la mejor paz y la mejor felicidad y la mejor seguridad y todas esas cosas. No es todas esas cosas en la perfección de la realidad que es Dios en nuestro presente. Son también presentes y es o yo estoy consciente de esa realidad o vivo inconsciente de ellas. Entonces, ser pues perfectos como vuestro Padre es perfecto es una verdad presente que entonces a nosotros ser conscientes y diligentes a través de nuestras acciones podemos diariamente desarrollar
la perfección. La perfección es algo alcanzable, es algo que tú puedes hacer, pero ves lo que demanda. Demanda que estés presente, que estés consciente y que tengas el genuino deseo de crecer al mismo espíritu. ¿Ves? Y eso es crecer espiritualmente. ¿Hacia qué? Hacia la madurez, hacia la perfección, como podemos ver en el próximo texto. Nos dice Efesios capítulo 4, verso Efesios 4:13, dice, Efesios 4:13, está por acá. Tengo tantos escritos en mi Biblia. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, para lograr esta realidad espiritual, pues uno tiene que estar consciente y desear y practicar. Es como decir, cuando uno va guiando, le dan una dirección y uno decide, en vez de, te dice el GPS, dobla a la izquierda, y uno comete el error de doblar a la derecha. Tan pronto que dobla a la derecha, uno reconoce que cometió el error, necesito hacer el cambio, el giro para ir para el otro lugar, y hace la corrección inmediata y se llega al lugar, al destino. Así mismo es nuestra vida. En nuestra vida entonces tenemos esa realidad. Esa realidad espiritual es presente dentro de mí. El Hijo de Dios es el Espíritu de Dios dentro de uno, que es lo que empodera a uno hacia cada acción en tal espíritu. ¿Ves? Por eso estar consciente en el presente y en toda acción, y a la misma vez en el mismo espíritu que cada ser humano causa, y la misma realidad que Dios, al ser presente, es presente en todo y en todos. Por eso entonces diariamente la escuela de la vida es la relación, como decía el Juan capítulo 4, verso 23. El Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando uno busca la etimología de la palabra adorar, es reconocer. Entonces es quien está, he dicho ya la palabra muchas veces, pero la vuelvo a decir, es quien está presente, está consciente de la realidad que reconoce a Dios en todo y en todos. Y por eso vive, y por eso cada acción demuestra que va en ese crecimiento hacia la plena realización, que tiene que ver, como Filipenses 4:13 nos dice, hacia la madurez, hacia la medida y la estatura de Cristo. Cristo siendo a través de la historia el Espíritu de Dios, que a través de la vida de Jesús nos mostró esa perfección, nos mostró esa madurez, esa realidad que todo ser humano puede lograr. Como Jesús decía, hablando en el Espíritu de Cristo, mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros también haréis. Entonces, al ser consciente de estas verdades espirituales en nuestro presente, vivimos intencionalmente. Entonces, también otro de los textos es Hebreos capítulo 6, verso 1. Y nos dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento.
Y vemos esta realidad. Hebreos 6:1 nos comparte. Y el último texto que quiero leer, Santiago capítulo 1, verso 4. Santiago 1:4 nos dice: así que dejen que crezca, pues una vez que así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Vuelvo a leerlo. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Sabemos que naturalmente la persona espiritual es la persona que diariamente practica, diariamente procura crecer, diariamente hace de todo una relación y realidad con el Espíritu de vida eterna, con Dios. Y es aquel que entonces todo lo que es y representa el reino del Padre es la realidad presente dentro de uno, dentro de ti, dentro de mí, dentro de tu mente y de tu corazón. Y por eso en tal sentir, en tal motivación, con tal inspiración, ves, nace y es tu creatividad y la mía, para así entonces no reaccionar a la vida como que, ay, ¿qué voy a hacer? Sino entonces ser más preciso, ser más calmados, porque estamos seguros de la realidad que contenemos, el Espíritu de Dios, que es nuestra fuente, es nuestra guía, es la realidad que solamente es. Entonces, somos aquellos que vivimos conscientes de esta única realidad que es y que nosotros en nuestro contexto llamamos Dios. Por eso en Dios, o por eso en Cristo, refiriéndose al mismo Espíritu, sinónimamente es como decir, en la misma sintonía, o por eso en el Espíritu Santo, en el poder y gloria del Espíritu Santo, o en el Consolador, o en el Abogado Defensor, o en el Espíritu de verdad, o en el Espíritu de vida. ¿Ves? Todo eso es sinónimo, refiriéndose a esa misma fuerza interna que nos motiva a nosotros a actuar. Y entonces que nos abra el ojo del entendimiento para nosotros ver más allá de las apariencias o de las realidades que la vida nos trae. Así entonces podemos ver como un poco más claro la diferencia entre, a través de la religión, cómo uno puede vivir de una forma de cómo uno fue instruido por la religión. Uno piensa que para crecer espiritualmente yo necesito ir a más retiros, o yo necesito orar más, o yo necesito ofrendar más, o hacer pacto, o reunirme con el ministerio de tal y tal, o yo necesito hacer todas estas cosas que pienso que a través, si yo hago más sacrificios, si yo me meto más, si yo busco más, ¿ves? Y todas esas cosas, pero podemos hacer todas esas cosas, podemos leer más la Biblia, podemos ir a más cultos y servicios y todas estas cosas, pero a la realidad del espíritu de la vida, ¿ves? No estamos siendo competentes. Estamos viviendo basado todavía a nuestra naturaleza egocéntrica y con las herramientas que tenemos, que hemos aprendido de la religión. Entonces, en vez de ser conscientes en nuestro presente y corregir nuestra actitud, nuestro carácter, de
procurar ser mansos y humildes, de ser sinceros y honestos. ¿Ves? Seguimos entonces en un espíritu y sentir de una apariencia. ¿Ves? Soy la persona religiosa, pero en la vida natural actúo como un ignorante del espíritu de la vida. Por eso naturalmente la vida, por el espíritu como ley eterna que es, siempre recompensa a las personas por sus acciones. Por eso podemos tener la religión, hacer todas las actividades, ofrendas, diezmos, todo lo que... y seguimos violando las leyes del espíritu, la ley de Dios. Y por justos resultados o recompensa es lo que a través de la Biblia llama el juicio de Dios. Porque la realidad de Dios, por ser espiritual, siempre es presente. Pues siempre presentemente basado a las acciones que uno toma, al corazón. ¿Ves? A los deseos que genuinamente gobiernan las palabras de uno, como Mateo capítulo 15, verso 19. Jesús enseñó cuando decía, porque de vuestro corazón salen los malos deseos, estos impulsos. ¿Ves? Entonces, en nuestro presente es necesario ser consciente de estas dos realidades. Vivir por el espíritu, ser una persona espiritual, o soy una persona religiosa, de la religión. Las dos diariamente nos dan el fruto, porque las dos es como decir, son terrenos que estamos sembrando basado en nuestra conciencia en cada uno de estos terrenos. Por ende, el consejo es que crezcamos en el mismo espíritu de Dios y que tanto en la religión como en la espiritualidad crezcamos a la medida y a la estatura de Cristo. Seamos seres intencionales. Nos vemos en el próximo video.